sería. Empecemos por el inicio. ¿Qué me cuentan? ¿Qué han escuchado de esta semana? ¿Qué dice la prensa nacional esta semana? Profe. Recording in progress. Dígame, Andrea. O sea, lo que yo escuché es que las naciones sin CONAIE, o sea, se movieron, se unieron, quiero decir. O sea, justo este día. Y sí que, o sea, ellos van a lograr limitar las asperezas y ahora dan un proyecto de fortalecimiento conjunto de sus estructuras. ¿Quién con quién, perdón? Pachacuti con la CONAIE. Ah, sí, seguramente es necesario eso, incluso si es que viene, digamos, tiempos complejos como la CONAIE plantea, es necesario. Chévere, gracias, Andrea. Buena noticia y viene en relación con nuestra clase, ¿no? La CONAIE es la organización social y el Pachacuti es el brazo político de esa organización, que en las últimas elecciones se vio que había distanciamiento entre los dirigentes de la una y de la otra. Gracias, Andrea. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Qué más escucharon? ¿Qué más saben? Profe, que entre estos días el presidente va a dar el proyecto de la reforma de ley a la educación superior. Ah, sí, también he escuchado eso, ¿no? Eso puede modificar de manera sustancial nuestro futuro, el de todos nosotros como comunidad universitaria. Veremos qué pasa. Gracias, Alejandro. Hay que estar atentos, ¿ah? Porque eso nos va a afectar directamente a nosotros, a ustedes, a mí, a la universidad en general, al país en general, pero más a nosotros porque somos actores que están directamente involucrados con eso. Gracias, Alejandro. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Qué más han escuchado? ¿Qué me dicen? Yo sé que estaban en feriado y seguramente no escucharon noticias, pero bueno, algo han de haber escuchado. ¿Qué me cuentan? Nada más, nadie. Profe, también otra cosa que también se estaba proponiendo el desmonte gradual al impuesto de la salida de divisas. Y esto puede provocar una subida del IVA. Bueno, no sé si la salida de divisas se relaciona directamente con el IVA, pero claro, la salida de divisas es en teoría, digamos, la posibilidad de que la gente que tiene dinero y que de alguna forma podría invertirlo aquí, lo va a sacar más fácilmente el país. Gracias, Alejandro. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más han escuchado? También el polémico caso del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, que ya se le va a llamar a juicio. Algo así. Gracias, Kevin. Sí, ahí hay una inquietud, ¿no es cierto? Hay gente que dice que le pusieron una. Sin embargo, la acusación es compleja, ¿no es cierto? Es una acusación de violencia sexual. Había un acto que sí estaba como por fuera había el consumo de licor en tiempo digamos, de cuarentena. Entonces, eso podría ser cuestionado porque es una autoridad, pero claro, eso, digamos, llega a ser menor en relación con el delito penal, el tipo penal que le acusan. Ahí hay una cosa que no está clara. Hay gente que dice que le pusieron una trampa. Pues bueno, ojalá la justicia actúe en derecho y lo castiguen si hay que castigarlo o lo liberen si hay que liberarlo, porque claro, digamos, debería ser justo, debería prevalecer eso. Ahí, pues no sé cuál será la verdad detrás del caso. A la justicia le corresponde aclararlo, sancionar o no, según sea el caso. Gracias, Kevin. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Qué más han escuchado? No estoy seguro, pero creo que en Quito va a haber una manifestación en contra de quién mismo va a manejar la ciudad de Quito por esto de
al alcalde Jorge Yunda. No sé, creo que son como 20 que van a ir a la Contraloría o algo así, tenía entendido. Bueno, no es a la Contraloría, es a la Corte Nacional. O sea, nuevamente ahí no sé cuál sea la posición individual de cada uno, pero efectivamente hoy 10 de agosto se supone que hoy en la tarde, 4 o 5 de la tarde, hay una movilización. Una movilización puede ser interesante como puede ser insignificante. Las movilizaciones en determinados momentos han sido actos de fuerza que han determinado la salida de alguna autoridad, en otros momentos no tanto. Siempre depende, ¿no es cierto? Hay actos... Hay movilizaciones que salen mucho en la tele, hay movilizaciones que aunque sean más grandes a veces no salen en la tele. Yo no sé si ustedes siguen redes sociales. En buena parte de las redes sociales que yo he escuchado esta semana críticas y también cosas a favor de la movilización. La movilización apunta efectivamente a entregar una solicitud, digamos, en la Corte Constitucional para que nuevamente le revoquen esta condición de alcalde al alcalde. Hay un litigio legal, ¿no es cierto? Por un lado, rebobinando un poco, ustedes saben, los concejales decidieron, por 14 votos me parece, pedir la salida del alcalde. Eso es un acto político más que legal, es una decisión política porque es un órgano político. El alcalde no se quedó conforme con eso, entonces puso una demanda en el ámbito de la justicia. La justicia le dio la razón, luego se la negó, luego le volvieron a dar y en ese punto estamos. Hay diversos discursos, hay discursos que plantean que el alcalde es corrupto, que el alcalde es inoperante, que el alcalde así asado y que debería salir. Yo no he escuchado, hay poca gente que defiende al alcalde, pero hay otra gente que más bien lo que defiende es que una salida del alcalde debería hacerse por otros medios, una revocatoria, otro por el estilo. Hay otros discursos que plantean que lo lógico no sería que se quede ni el alcalde ni Guarderas, sino que se vayan todos los concejales porque dicen que la responsabilidad no es del alcalde, que es de todos. Hay otros discursos que he escuchado ahí, que hay gente que plantea que digamos, peor alcalde que este fue el alcalde anterior, Rodas, y que pese a eso no hubo ninguna pedida de salida. Hay gente que plantea que esta marcha, la de hoy, es una marcha de pelucones. ¿Sí han escuchado eso, no es cierto? De gente más cercana, digamos, a las oligarquías quiteñas. El alcalde Yunda no ha dado sus brazos a torcer. También escuché que hay una movilización, en cambio, a favor del alcalde de los transportistas. No sé si escucharon ustedes. De los transportistas urbanos, creo que de algunos taxistas. Entonces, están midiendo fuerzas. He escuchado a alguna otra gente que ya no defiende a Guarderas. Hay gente que se plantea que si se va Yunda también debe irse a Guarderas, que tal vez el alcalde podría ser un tercero, algún otro concejal. El tema es súper desgastante, ¿no? También porque estamos en eso, no se sabe cuál va a ser el desenlace. Creo que esto dependerá. A veces las cosas no son solo legales, las cosas son también políticas, también son de fuerza. Entonces, claro, a veces cuando la gente hace movilizaciones es de fuerza. También he escuchado memes simpáticos en donde se plantea que, claro, a veces nuestras élites dicen cuando hay movilizaciones de las clases más populares, no, el país no sale adelante con marchas, sale adelante trabajando. Entonces, hay gente que ridiculiza la marcha de hoy con esos criterios, eso a nivel de meme. Claro, el presidente también está en contra de las movilizaciones de la CONAIE, o las élites quiteñas, pero en cambio en la de hoy sí les parece. Entonces, a veces tenemos discursos un tanto volátiles, ¿no? Algunas nos parecen bien y otras no nos parecen bien. A mí la verdad que, honestamente, lo del alcalde de Quito, lo ideal sería que si es que es corrupto, ojalá lo juzguen y lo voten, que tienen que hacerlo así. El ideal sería que haya una revocatoria de mandato. Sin embargo, honestamente, a mí me quita menos el sueño la situación de la alcaldía que lo que está pasando en el ámbito nacional, los combustibles y otras cosas. Pero bueno, en todo caso, ahí estamos. Sí, aparentemente hoy hay una marcha. Vamos a ver qué tan fuerte o no es esa marcha. Seguramente esa marcha va a salir en todos los medios porque la gente que está atrás de esa marcha son gente que tiene cercanía, incidencia con los medios privados. Seguramente va a ser sonada en los canales de televisión. Pero no es lo mismo cuando hace la marcha a algunos ciudadanos que no simpatizan con los medios que cuando la hacen a otros que sí simpatizan con los medios. Pues no sé qué es lo que vaya a pasar.
Chévere, gracias Kevin. No sé si alguien tiene alguna otra noticia que compartir. ¿Qué más ha pasado esta semana? ¿Qué más sabe? Bueno, chicos. Aparte, el día de hoy estamos celebrando el primer grito de independencia, una fecha histórica para Latinoamérica en general, pero más que nada para Ecuador. Sí, sí saben que fue el primer grito de la independencia, ¿no es cierto? ¿Y de qué año fue? 1809. 1809. Sí saben qué significa. ¿Quieres contarnos algo, Kevin? No es obligatorio, ¿no? Pero si quieres contarnos, nos puedes contar. Sí, es súper relevante el tema de hoy. Podríamos decir, no sé, hay un poco pasa por la perspectiva, pero el 10 de agosto, para otros el 24 de mayo, pero en cualquier caso las dos son las fechas nacionales más relevantes en función de la historia contemporánea, ¿no es cierto? De la historia ecuatoriana como república. El 24 de mayo de 1822 y el 10 de agosto de 1809. Son las fechas más relevantes de la historia ecuatoriana. Apunto que por eso es que la avenida principal de Quito, la 10 de agosto es la avenida principal de Quito seguramente, ¿no es cierto? Es la avenida más grande, de las de mayor tráfico, por donde pasa el transporte público más relevante, como todavía es el trole. Hemos bautizado a la calle principal de la ciudad principal con esta fecha. No es un tema menor, ¿no? ¿Se acuerdan qué pasó el 10 de agosto? Tiene que ver con esa idea de que un grupo de ecuatorianos criollos. ¿Quiénes eran criollos? Estos españoles nacidos en América, ¿no es cierto? Sí, españoles, hijos de españoles, pero que no nacieron en España, que nacieron acá, porque claro, había una diferenciación entre los españoles que vinieron y los españoles que nacieron acá. En la escala social estaba más valorado haber nacido en España que haber nacido acá, aunque sean hijos de las mismas familias. Entonces, claro, ya había una ruptura. Y de alguna forma, nuestros países en esos años comienzan a plantear la necesidad de independizarse de España, de convertirse en repúblicas independientes. Y uno de los primeros que hace eso es Ecuador, ¿no es cierto? Ecuador de forma más o menos temprana, bueno, ahí no había Ecuador, pero digamos en estas tierras se plantea eso. Entonces hubo todo un levantamiento en armas de un conjunto de ciudadanos que plantearon decirle gracias a España. Sin embargo, no le salió muy bien, ¿no es cierto? Sí conocen ustedes, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasó el 2 de agosto de 1810? Es decir, casi un año después, esa misma gente que salió a reclamar la necesidad de independencia de España fue asesinada un año después. Supieron eso, ¿no es cierto? 2 de agosto de 1810. Y eso es lo que se recuerda en el Museo de Cera, por ejemplo, en el Centro Histórico. La masacre de los patriotas, se dice, en donde asesinaron a buena parte de los líderes tras esa gesta de independencia. Por eso es que de alguna forma luego demora 12 años más en que seamos independientes, 1822. Es decir, antes de la independencia de España, 11 años antes, estábamos ya planteando hacerlo. Los procesos sociales a veces no son procesos que ocurren de la noche a la mañana. Ese duró 12 años, ¿no es cierto? Los movimientos sociales, digamos, los patriotas de ese año podrían ser entendidos guardando sus distancias como algo de lo que vamos a hablar hoy, ¿no es cierto? Como un movimiento social, un conjunto de ciudadanos que no necesariamente tienen una estructura formal, que no necesariamente tienen un poder formal, pero se organizan para protestar por algo, para pedir algo. En este caso, para decir a España, ya no queremos que estén aquí, vayan nomás. Eso fue, ¿no es cierto? Entonces sí, es súper relevante esa historia digamos, esa fecha para la historia ecuatoriana. Gracias, Kevin, por eso. ¿Qué otra cosa, chicos? Bueno, les agradezco en todo caso la participación de todos. Recuerden que me estaba ayudando con las participaciones y ir anotando todo. Si no hay más, vamos a pasar a la exposición del día de hoy entonces y continuamos con esa parte. ¿Cuál es el grupo al que le corresponde?
Profe, disculpe, una duda. Estaba revisando en el aula y el archivo solo estaba para las 2:30. Eso. Ya modificamos, ya. No te preocupes, ya modifico. Seguramente pensé en acabarlo antes, ya lo modifico. Listo, chicos, empecemos entonces con la exposición. Apenas digan, puede empezar a partir de hoy, de 15 a 20 minutos, ya saben. Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el Grupo 8 y vamos a hablar del tema de los movimientos sociales y la sociedad civil. Los movimientos sociales son actores que se involucran activamente en el curso de los acontecimientos con el fin de influir sobre el desarrollo de los mismos. Surgen como una respuesta desde la sociedad civil ante la vulneración de derechos y fracturas estructurales y son consecuencia de tensiones sociopolíticas. Siguiente. El movimiento social de mujeres. A partir de 1995, de manera particular, desde las mujeres indígenas y campesinas empobrecidas, toma fuerza la idea de la defensa de la tierra, el cuidado de la semilla, la defensa de los mercados locales y la exigencia de no firmar el TLC con Estados Unidos. A finales de los 90 se incorporan a la lucha feminista mujeres provenientes del movimiento indígena y los sectores populares. Esta situación es fruto de la confrontación entre dos perspectivas encontradas en la cuestión de género, por un lado el feminismo institucional y por otro un nuevo feminismo radical antineoliberal. Siguiente. El movimiento obrero. En la actualidad, el Ministerio de Relaciones Laborales desarrolla los roles que históricamente fueron destinados al sindicalismo. Si bien el movimiento obrero ecuatoriano ya había perdido su protagonismo político en el transcurso de los años 80. La ruptura de determinadas centrales sindicales con el régimen ha hecho que en varios sectores haya organizaciones de trabajadores que han retomado cierto dinamismo y protagonismo social. Siguiente. El movimiento ambientalista. Históricamente, el modelo de desarrollo dirigido a la explotación de los recursos naturales se ha convertido en generador de conflictos socioambientales. Los conflictos socioambientales involucran a compañías extractivas, Estado y actores sociales. De esta manera, mientras el Estado valoriza el derecho público nacional, la acción de las empresas valoriza el derecho privado y el libre mercado, y las organizaciones sociales comunitarias, ambientalistas e indígenas valorizan el derecho internacional, los derechos colectivos y el buen vivir. Siguiente. El movimiento estudiantil. Aunque su protagonismo social se da en la época de los 70, en la actualidad se mantienen dos estructuras de notable potencialidad. La FES como representante de los estudiantes de secundaria y la FEWE en el ámbito universitario. Los movimientos juveniles, ya sean de estudiantes o no, se mantienen como la base para el reclutamiento de militantes activos, con capacidad de articulación común y manejo de tecnologías de información y comunicación y relaciones con movimientos antiglobalización de otras partes del planeta. El siguiente. Y por último tenemos el movimiento indígena. Este es el movimiento social más importante del país, ya que en el desencuentro entre el régimen correísta y la CONAIE, principal organización del movimiento indígena, se agudizó a partir de la aprobación de la ley de minería en la Sierra Central. Se visualiza con claridad la existencia de movimientos impulsados desde el gobierno que buscan la división en la Equarunari, columna vertebral de la CONAIE. Y a continuación, mi compañero. Ahora vamos a ver acerca de la reforma de Córdoba que se dio en Argentina en 1918. Siguiente. Hasta antes del siglo XX, solo los autodenominadas clases élites de la sociedad tenían derecho a la educación superior, además de una fuerte influencia de la Iglesia. En 1918, un grupo de estudiantes de la Universidad de Córdoba de Argentina realiza un sinnúmero de huelgas. Siguiente.
Estas huelgas se hacen a pro de mejores planes de estudio, al fin de la influencia de la Iglesia Católica, la eliminación de las cátedras vitalicias y la educación gratuita. Y además marca un hito en la participación estudiantil. Esto fue llamada la Revolución de Córdoba, tomada como el primer cuestionamiento del sistema universitario latinoamericano, siendo la clase media emergente la protagonista del levantamiento. Siguiente. Sus ideales figuraron y figuran en las universidades de toda Latinoamérica, promulgando continuamente el reto de transformar las universidades para que respondan a los desafíos de la sociedad actual, con el fin de estar a la altura de las circunstancias del nuevo milenio. Como estudiantes universitarios que nuestra región ingrese en la sociedad del conocimiento y la información, es una idea que debería motivar nuestro desarrollo académico de la mano del contexto globalizado en el que vivimos. Siguiente. Ahora vamos a hablar de la movilización estudiantil que se dio en Ecuador en 1969. Siguiente. Ok. La movilización estudiantil se dio el 27 y el 29 de mayo en Guayaquil y Quito respectivamente, en respuesta a ciertas medidas del gobierno de Velasco Ibarra. En cuanto al tema de universidades, Velasco, en beneficio del sector tradicional, procede a clausurar y reorganizar las universidades ecuatorianas, violentando su autonomía y los derechos de los estudiantes bajo el discurso. Nada más justo que clausurar una universidad cuando se convierte en club de proselitismo superficial y levantesco y lance a la sociedad personas sin saber y sin conciencia. Siguiente. Es cuando la FEUE, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, organiza al movimiento estudiantil en mayo de 1969 bajo un manifiesto que expone razones como: queremos ver gozar a nuestro pueblo de sus libertades, que no sea burlada más la opinión ciudadana, aspiramos a una estructura de una América unida y reclamamos la unidad de una nación sólida. Si bien una de las razones más sonadas para el inicio de este movimiento es la eliminación de los exámenes de ingreso a la universidad, lo que impulsa esta protesta es la violación a la Constitución ecuatoriana de aquel entonces, ya que esta garantizaba principios fundamentales en las que se levanta una universidad, como son la autonomía, el cogobierno universitario, la libre cátedra y el derecho a investigación. Gracias. A continuación, mi compañero. Ahora voy a hablar acerca de los años del levantamiento indígena que se ha dado desde el año 1990. Te escuchamos bajito. No sé si podrías acercarte un poquito más al micrófono. ¿Ahora me escucha? Sí, pero te sigo escuchando un poquito bajo. Bueno, dale, veamos cómo sale. Voy a hablar sobre los 30 años del levantamiento indígena que se han dado desde el año 1990, con la participación de movimientos indígenas como lo son la Ecuarunari, la CONAICE y la CONFEINAE y la CONAIE. Siguiente, por favor. En el video de la entrevista, el invitado fue Leonidas Issa, quien habló de las luchas indígenas, lo que se ha logrado, lo que no se ha logrado. Primero voy a dar una biografía acerca de Leonidas Issa. Primero le dice que es un dirigente indígena ecuatoriano de la nacionalidad quichua-panzaleo. Es el presidente indígena y campesino de Cotopaxi. Junto con Jaime Vargas, lideraron las manifestaciones de octubre del 2019 contra las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno. Ahora, Leonidas Issa es el nuevo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
fue designado el día 27 de junio del 2021 en el 7º Congreso de las Nacionalidades de CONAIE. El siguiente, por favor. Leonidas Issa habla acerca de todos los levantamientos que se han venido dando en pro de reclamar los derechos, pero los reconocimientos y el respeto al pueblo indígena. El primer levantamiento fue en el año 1990, durante el gobierno de Rodrigo Borja, en el cual la causa fue la alza de combustibles, la política económica y el autoritarismo, y la solución de conflictos de tierra y la plurinacionalidad. Después vinieron desencadenando otros levantamientos, como es el del año 1994, durante el gobierno de Sixto Durán, la cual fue la causa del desarrollo de la Ley de Desarrollo Agrario, la mejora en la redistribución de tierra y el acceso a tecnologías locales. En el año 2000, durante el gobierno de Yamil Maguad, fue el reclamo contra la dolarización. En el año 2006, durante el gobierno de Alfredo Palacio, la causa fue que este gobierno quería continuar las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio. En el año 2009, durante el gobierno de Rafael Correa, la causa fue una marcha por la defensa del agua, la vida y el Estado plurinacional. En el año 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno, la causa fue que estaban luchando contra las medidas económicas que implicaba la eliminación de subsidios de los combustibles. Siguiente, por favor. Lo que se ha logrado gracias a los levantamientos indígenas, principalmente está la educación intercultural bilingüe, la aplicación de los derechos colectivos a los pueblos y nacionalidades indígenas, la recuperación y control de los territorios y recursos naturales, el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos, la introducción de los derechos a los pueblos y nacionalidades indígenas en la nueva Carta Política. Siguiente, por favor. El lema principal que han venido en estos movimientos es la tierra, la cultura y la libertad, en donde lo que están pidiendo es el respeto a la tierra de los ancestros en los que han habitado, el respeto de la cultura y la libertad que antes estos pueblos ya tenían organizada su sociedad. Siguiente, por favor. Otro movimiento es el que está a favor de la lucha por la naturaleza. En este caso se va a hablar del Yasuní. Primero, la Yasuní es la reserva de la biosfera que se encuentra en la región amazónica, en las provincias de Napo. Es rica en biodiversidad, tiene fauna y flora abundante. Está habitada por las nacionalidades guaraní y las nacionalidades no contactadas, que son los Tageari y los Taromenani. Y también es la gran reserva de petróleo. Siguiente, por favor. La explotación petrolera Yasuní-Iteté. La iniciativa Yasuní-Iteté fue un proyecto que se dio entre los años 2007 y 2013. Que condicionaba el mantenimiento de la zona intangible y mantener la reserva alejada de la explotación petrolera a cambio de una compensación monetaria de la comunidad internacional, lo que no se dio. Por ende, durante el gobierno de Rafael Correa se procedió a explotar la reserva. Aquí los PRO fueron que la explotación daba un alto ingreso por la explotación del crudo, ya que en esa época el crudo tenía un precio elevado. También decía que iba a ser un desarrollo en la educación, la salud de los pueblos amazónicos.
pero también había los puntos en contra, ya que había el peligro hacia la flora, fauna y a los pueblos no contactados. Y también, como estaba a nivel mundial, aumentaba el CO2 en el mundo y también aumentaba la deforestación en la reserva. Siguiente, por favor. A pesar de todo, la explotación del petróleo sigue avanzando. Con la caída del petróleo hay una idea de que el Yasuní fue sacrificado en vano. Aquí vemos el movimiento Yasunidos, que sigue luchando para mantener lo que queda de las reservas, con propuestas o argumentos relacionados a que el dinero del petróleo no nos ha sacado de la pobreza, que también piden el respeto de las comunidades indígenas y también están con la idea de la extracción y el Yasunido. El movimiento Yasunidos está en contra de la política petrolera del gobierno de Lasso. También están abiertos a una conversación con la Asamblea Nacional. En el año 2019 hicieron una campaña de recolección de firmas para evitar la explotación del Yasuní Tetén, pero este fue rechazado por el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Ya, ahorita les voy a explicar la cronología de estos tres movimientos: el movimiento obrero, el movimiento ambientalista y el movimiento indígena. El movimiento obrero nace a partir de la disminución de la producción obrajera y explotación de la mano de obra. En el periodo de tiempo de 1895 a 1922, este movimiento surgió a partir de la desigualdad regional, disminución de la producción obrajera, explotación de la mano de obra e influencias ideológicas como el liberalismo. Entonces, en el año de 1892 se funda la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha y también se funda la Confederación Obrera del Guayas, estos caracterizados como los primeros sindicatos de trabajadores. Estos sindicatos, a partir de ideas anarquistas, se declaran oficialmente en huelga el 13 de noviembre de 1922 en la ciudad de Guayaquil, y esta huelga termina el 15 de noviembre de 1922, donde se estima que a 100 a 200 personas fallecieron en esta huelga. Ya. En cambio, en el periodo de 1922 a 1944, nace la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicas, esta como una respuesta a una ideología izquierdista, con el fin de intervenir en la expansión de la izquierda en ese momento. Debido a esta, nace la Confederación de Trabajadores el 28 de mayo de 1944, esta caracterizada por ser no católicos. Esta con tendencia izquierdista. Esto quiere decir que nacen sindicatos de trabajadores con ideologías diferentes. El mismo año, movimientos sindicalistas y sectores de la población derrocan al presidente Carlos Arroyo del Río, lo que permitió el ascenso de Velasco Ibarra con una tendencia socialista. Por otra parte, en el periodo de 1944 a 1969, en este periodo de tiempo se dio el boom bananero, en donde se redujo salarios. Esto se da ya que trabajadores de la sierra migran a la costa, como ya vimos en anteriores clases, y así nacen los trabajadores asalariados del banano. Y para poder evitar esto, las organizaciones sindicales evitaron que los patronos incumplan las reformas laborales que habían conseguido hasta ese año. Los trabajadores asalariados eran personas que vendían su fuerza de trabajo a otra. A esto se le llama capitalismo. Debido a estas irregularidades, en el año 1962 nace la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales. Este se convirtió en un eje central, ya que en poco tiempo agrupaba a la mayoría de trabajadores del Ecuador. Ya, en los años 1969 a 1983 nace el Frente Unitario de Trabajadores. Este nace como el resultado de la unión de sindicatos que, a pesar de sus diferencias ideológicas, se unen, pero es un intento fallido. Los obreros buscaban mejorar el régimen laboral y salarial, por lo que hubo enfrentamientos internos y huelgas que duraban varios días, por lo que el movimiento se fue debilitando. Ya, en cambio, en el periodo de 1983 a 2006,
Este periodo se caracteriza por la pobreza, desempleo, esto a partir de la deuda externa y el neoliberalismo. En este periodo, el 80% de organizaciones sindicales eran públicos y estos buscaban hacer cumplir la reforma laboral a pesar de que el país esté completamente endeudado y, como les dije antes, estaba muy debilitado. Ya. Y por último, en el periodo de 2007 a 2017, en el gobierno de Correa, el modelo nacional popular, caracterizado por prestaciones nacionales, fue fragmentado con la llegada del presidente Rafael Correa al Ecuador. Llega con un nuevo sistema político, lo cual se aprueba en la Constitución del 2008. Y esta Constitución establece la abolición formal de todas las formas precarias de contratación laboral. Ya, ahora les voy a hablar un poco de la vida del movimiento ambientalista. Ya, nace en los años 70 en un contexto político-económico y a lo largo del tiempo se reforman ideas más ambientalistas, ya que grandes proyectos afectaron al medio ambiente en el Ecuador y a partir de esto nace este movimiento social. Y en el año 2008, la Constitución del Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza. Se produjeron grandes conflictos como el caso Chevron, el molleturo del Río Blanco, en Galápagos la pesca ilegal de tiburones, y en Loja, creo que sí, la carretera de Vilcabamba. Ya, y por último, el movimiento indígena, un poquito de su cronología. Ya, en los años 30 y 40, el eje central de este movimiento era la lucha por la tierra, el suelo donde ellos trabajaban. Entonces, en estos años ya aparecen comunidades y organizaciones, y en la década de los 60 y 70 nace la Confederación Ecuatoriana de Indios, y en el año 1972 nace la Ecuaronari. En la década de los 70 fue una década de transición, ya que se vivía la crisis de los sindicatos de trabajadores, como les mencioné anteriormente. Esto por ideologías diferentes entre campesinos e indígenas. En la década de los 80 es la década ganada para los indígenas, ya que reclamaba su inclusión al Estado. A partir de esto nace la CONAIE en 1986 y se producen algunos levantamientos, donde ya su eje central no solo era la tierra y el suelo, sino también era la identidad y la política, donde se reclamaba un Estado plurinacional. En los años 95 y 96, el movimiento indígena creció inesperadamente y los gobiernos ya no lograban controlar. Esto lo vemos claramente en lo que sucedió recientemente con el gobierno de Moreno, que fue incontrolable. Hoy en día este movimiento sigue en lucha y una de sus luchas es de evitar la explotación minera, cuidar el agua, entre otras luchas. Esto es todo, profe. Gracias. Gracias, chicos. Dejemos de compartir, por favor, la pantalla. Listo, muchas gracias, chicos, la exposición. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar al trabajo en grupos. Quiero explicarles algo del trabajo en grupos. Me demoro un par de minutos. Este es el trabajo en grupos de hoy. Pregunta 1, según el criterio del grupo, no de una persona, de todo el grupo. ¿Cuál es el rol de los movimientos sociales y la sociedad civil en la construcción de una sociedad democrática? Venimos hablando de democracia, ¿no es cierto? Hemos visto el rol de los partidos, de otros actores. Ahora queremos ver cuál es el rol de la sociedad civil, cuál es el rol de los movimientos sociales. 2, según en el criterio de ustedes, o sea, ¿qué es lo que ustedes piensan que es, que debería ser? Segundo, según el criterio del grupo, ¿cuál es el rol actual del movimiento estudiantil del EPN y del país en general? ¿Cuáles son o deben ser sus retos, sus agendas, sus propuestas? ¿Qué debería plantear el movimiento estudiantil ahora? Así como en Córdoba plantearon algo, así como en 1969 en Ecuador se planteó algo. ¿Hay algo que plantear ahora? ¿Hay algo que les preocupa, que les debería preocupar en la poli, en el país en general? ¿O no hay nada? Esto está sobre 10 puntos, cada una vale 2 puntos. 6 puntos. Elabora un cuadro de resumen sobre los movimientos sociales en Ecuador según lo siguiente. ¿Qué quisiera? Hemos hablado de movimiento obrero, estudiantil, mujeres, ambientalista, indígena, movimiento LGBTI agregado, porque me parece que es importante, relevante lo que ahora se está hablando, y he planteado y he pedido otros cualquiera. El que ustedes pongan, aquí deberían poner otro, el que se le ocurra a cada grupo, algún otro y caracterizar. Orígenes y surgimiento. ¿Cuándo surgió? ¿A raíz de qué surgió? ¿En qué contexto? ¿En qué época? Hitos más relevantes. Cuando digo hitos más relevantes me refiero a qué ha sido a lo largo de la historia, especialmente el pasado reciente. Varias de esas cosas están en las lecturas. Lo más relevante del movimiento, de cada uno de estos movimientos sociales. ¿Qué es lo que han conseguido? ¿Cuáles han sido los logros desde su perspectiva, no es cierto?
Si alguien no coincide con que algo fue un logro, está bien, pero yo estoy planteando eso desde su perspectiva. Por decir algo, el movimiento LGBTI ha tenido algunos logros importantes en su agenda en Ecuador en los últimos años, cosas que han estado en las noticias en estos últimos años. No voy a decir yo aquí porque quisiera que ustedes dialoguen sobre eso. Hitos más relevantes, entonces se entiende como hitos lo que han conseguido, lo que han alcanzado, lo que hasta ahora ha permitido avanzar en estos derechos desde el punto de vista de estos movimientos sociales. Agenda política, ¿qué es la agenda política? ¿Por qué luchan? ¿Por qué siguen luchando? Siguen luchando, siguen peleando, siguen protestando, siguen organizándose. ¿Qué piden? ¿Qué quieren? Más allá de lo que han conseguido, ¿qué más hay? El movimiento obrero sigue organizado, sale cada cierto tiempo. ¿Cuál es la agenda política de cada uno de sus movimientos? ¿Qué quiere? ¿Qué se traza como una perspectiva, digamos, de una aspiración? ¿Para qué se organiza ese grupo de ciudadanos en esos movimientos? Finalmente, retos actuales y futuros. Esto tiene algo que ver y se cruza con esto, ¿no es cierto? Pero aquí sobre todo lo que quisiera es, en esta última columna, también desde su perspectiva, ¿qué creen que debería hacer o qué creen que está haciendo? Esta última columna es más abierta. No solo lo que está haciendo, sino lo que ustedes creen que debería hacer. ¿De qué debería preocuparse el movimiento obrero? Eso en la última columna. ¿Qué otra cosa? Hay que entender que estos movimientos no son monolíticos. Cuando yo digo movimiento obrero, no existe un movimiento obrero. Cuando digo movimiento estudiantil, no existe un movimiento estudiantil. Existen varias organizaciones de obreros, varias organizaciones de estudiantes, varias organizaciones de mujeres, y cada una puede tener su propia agenda. Entonces, claro, el tema es que lo pongo en general para tener una reflexión general en relación con la que conozco. Esto puede variar. Hay movimientos de mujeres que pueden tener una agenda, otros pueden tener otra distinta, pero en general hay un conjunto de elementos que cada quien plantea, que cada quien pide y que de alguna forma se cruzan, ¿no es cierto? Los obreros en términos generales coinciden en algunos elementos de carácter general, aunque hayan muchas organizaciones de obreros, muchas organizaciones estudiantiles, en todos hay muchos, ¿no es cierto? En ninguna organización hay una sola central sindical o un solo movimiento estudiantil. En todos los casos, LGBTI hay varios, indígenas, hay varios movimientos indígenas, movimiento ambientalista, hay un montón de grupos, varios. No estoy hablando de uno en particular, estoy hablando en general, ¿no es cierto? Entonces ahí van a poder diferenciar. Si aquí incluso alguien dice, conoce dos y puede diferenciar, chévere. Esto se basa en lo que hemos leído y en lo que conozcan en términos de la generalidad de lo que es el conocimiento sobre esta temática. Esto puede requerir un poquito más de tiempo que otros trabajos porque vamos a pensar un poco, así que voy a darles un poquito más de tiempo. Ojo, el cuadro en especial tiene mayor valoración. Son 10 para las 3. Nos vamos a ver exactamente a las 3:40. Van a tener 50 minutos, 3:45. Van a tener 55 minutos para hacer eso. Si les doy un tiempo suficiente, no es para que acaben esto en 15 minutos y pongan cualquier cosa, sino es para que se den el tiempo de conversar, de discutir, de hacer lo mejor que se pueda. ¿Estamos, chicos? Luego me van a presentar ustedes estos cuadros hoy mismo durante la clase, tal vez no todos los 15 grupos, pero 2 o 3. Les vamos a conversar sobre todo en relación con el cuadro. Entonces ya voy a actualizar eso, voy a hacer los grupos y como les digo, nos vamos a ver exactamente entonces a las 3:45. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Listo, chicos, están los grupos ya iniciados. Pueden pasar a su trabajo grupal. Recording stopped.
Listo, chicos, vamos a retomar. Cuéntenme, ¿qué pusieron en la primera pregunta? ¿Quién me cuenta? Voy a empezar a grabar de nuevo. ¿Quién me cuenta, chicos? ¿Qué pusieron en la primera pregunta? Pregunto yo entonces. Tenemos poco tiempo, ¿no? Tenemos 1 hora, así que, o menos, así que vamos a intentar hacerlo muy rápido. Voy a preguntar a las personas que tienen la cámara apagada. Samuel y Pial, cuéntame, ¿qué pusieron en tu grupo? Samuel. ¿Puede escucharme, Inge? Tal vez. Te escucho bien. Cuéntame, ¿qué pusieron en tu grupo? Listo. Bueno, en mi grupo pusimos, según el criterio, cuál era el rol de los movimientos sociales, ¿verdad? En esta pregunta, ¿verdad? En la primera. Pregunta uno. Listo. En nuestro grupo y yo, pues discutimos y llegamos a la conclusión de que se involucran activamente en diferentes acontecimientos estos grupos con el fin de influir en el desarrollo de los mismos. Su rol dentro de la sociedad democrática también es... Cuando dices desarrollo de los mismos, ¿a qué te refieres? Con el fin de, o sea, sería de influir en el... ¿Pero el desarrollo de quién? ¿Al desarrollo de quién te refieres, Samuel? Cuando nos referimos al desarrollo de los mismos, sería el desarrollo de estos grupos, o sea, que se puedan entre ellos equiparar y también... ok, pero la pregunta es, ¿cuál es el rol en la construcción de una sociedad democrática? ¿Cuál es la respuesta hacia eso? Por eso, ya, y pasando a esta breve introducción, sería intervenir en distintas áreas que no son atendidas por las organizaciones políticas y gobiernos como el respeto de los derechos o las inestabilidades estructurales que suele haber dentro de la sociedad, como por ejemplo tenemos algunas tensiones sociales, económicas y políticas. Gracias, Samuel. Chévere, eso es importante, ¿no es cierto? Esto último que nos dice Samuel. Seguramente si el sistema de partidos y los partidos políticos funcionaran, digamos, a la perfección, si ellos representaran los intereses de los ciudadanos, es probable que habría menos necesidad de organizarse. Entonces parecería ser que los movimientos sociales surgen ante esta necesidad de mostrar, de evidenciar algunas cosas que los partidos no están mostrando, ¿no es cierto? Con derechos o otro tipo de cosas que no están mostrando. Seguramente con cosas que no están asumidas por los movimientos políticos, cosas nuevas. Gracias, Samuel. ¿Alguien que me quiera decir qué más, algo distinto, que quiera complementar lo que escribieron en sus grupos? Dominic, por favor. ¿Qué pusieron en tu grupo? Dominic, ¿estás presente? ¿Tienes micrófono, Dominic? Dominic, ¿tienes micrófono? Te pediría que corrijas eso porque ya es medio un poco recurrente, entonces vamos con eso. ¿Alguien que pudiera complementar esto? Chicos. Sí, Inge, yo soy del grupo de Dominic. Si quiere le puedo leer lo que respondimos en esa pregunta. Dale seguro, Ismael. Cuéntame. Dice que nosotros respondemos que un movimiento social es aquel que asocia a un grupo de personas para la defensa de un principio o interés. Así surgen estos tipos de movimientos que dentro de la vida política cumplen un rol importante, pues a través de ellos se pueden expresar la opinión y criterio de la sociedad civil. Esto de cierto modo garantiza la participación de una gran cantidad de sectores de la población que si trataran de expresar sus necesidades o ideales de forma individual serían ignorados por el sistema. Y en este sentido, el rol de estos movimientos sociales son importantes para la construcción de una sociedad democrática debido a esto se puede considerar que la población participa activamente en los procesos políticos de los cuales nuestros gobernantes electos son parte. Gracias, Ismael. Hay un segundo elemento que rescataría de esto que dicen este grupo de Ismael y Dominic. Esta idea de que
de que los movimientos sociales expresan ideas colectivas porque de forma individual no serían escuchados, algo así, ¿no es cierto? Individualmente nadie los escucharía, entonces es necesario agruparse para que sean escuchados. Chévere. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Qué otra idea surge alrededor de estas respuestas en la primera pregunta? ¿Quién me quiere compartir algo distinto? Dos ideas han surgido en general, ¿no es cierto? Que los movimientos sociales surgen ante una necesidad de complementar, de decir lo que no se dice, lo que no está contemplado por los partidos políticos, y esta idea de juntarse porque de forma individual pues nadie te haría caso, que hay que juntarse con otros para que te hagan caso, para que tengas una voz que pueda ser escuchada, que pueda ser atendida. ¿Qué otra cosa? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Qué otra cosa? ¿Alguien algo adicional? Pregunto yo entonces. ¿Alguien del grupo 4, cualquiera? ¿Quién del grupo 4 me quiere compartir lo que escribieron? Nosotros pusimos, los movimientos surgen como respuesta ante la vulneración de los derechos y fracturas estructurales y son consecuencia de tensiones sociopolíticas. ¿Le sigo leyendo? Sí. Han marcado la historia del Ecuador durante la segunda mitad del pasado siglo, disputando su espacio de influencia política en las transformaciones socioeconómicas e institucionales que se fueron dando en el país. Aparecen como un elemento de presión política a la izquierda del gobierno. ¿Presión política qué? A la izquierda del gobierno. ¿Qué es la presión política a la izquierda del gobierno? Bueno, presión política ¿Perdón? Presión política, profe. ¿Pero qué quiere decir a la izquierda del gobierno? Ay, sí, no sabría responder, profe. Pero es parte de tu grupo, tienes que estar en la capacidad de defender lo que tu grupo puso. Eres igual de responsable que el resto del grupo lo que pusieron. Chicos, no te voy a hacer bullying, Camila, pero a ver, chicos, o sea, quiero decir, a ver, no pueden escribir algo que no sepan de qué está, a qué se refiere, no pueden escribir algo que no puedan defender. Segundo, no se trata de copiar y pegar lo que dice el texto. Esto que Camila me acaba de decir es en 60, 70, 80% el copia y pega de lo que dice el texto ese de este señor, ¿cómo se llama? Ni me acuerdo ya, el español que escribe el texto más grande que leímos hoy, Machado, Decio Machado. Chicos, la idea es que las lecturas nos sirvan para reflexionar, no copia y pega. Si copian y pegan textos, voy a empezar a bajar las calificaciones. No pueden copiar y pegar lo que digan. La idea es, por eso tienen una hora. La idea es que con sus propias palabras escriban las respuestas. Aunque sean 2 líneas, no es cantidad, pero sus respuestas. No copiar y pegar lo que dicen los textos. Eso no sirve. Eso ni en la escuela ni en el colegio, menos a este nivel. Avancemos, chicos. ¿Qué otra cosa? Inge, tal vez vio mi mensaje que le mandé. Sí, pero ahorita no lo voy a hacer, Samuel. Luego lo hacemos al final de la clase. Ahorita estamos en otro momento. No puedo detener la clase para interrumpir esto. Luego lo hacemos al final de la clase. Acabo de leerlo. Ahorita acabo de leerte. Al final de la clase me explicas, ¿ya? Listo, avancemos, chicos. ¿Qué otra cosa? Grupo 7. ¿Qué me cuentan? ¿Qué escribieron? ¿Me escucha, Inge? Te escucho, Jennifer. Cuéntame. Pusimos, los movimientos sociales cumplen un papel fundamental como actores sociales que se involucran activamente en ámbitos políticos y sociales con el fin de tener un espacio de participación en asuntos que han sido excluidos históricamente. De esta manera, las instituciones tales como el Estado reconsideran reformular sus estrategias respecto a cualquier problema social presente, debido a la influencia de los ideales construidos y unificados que caracterizan a cada movimiento social. De esta forma, dicha inclusión política y social beneficia la consolidación de
del ideal de una sociedad democrática, puesto que existe una participación más activa por parte de la clase popular que en su mayoría conforma la mayoría de los movimientos sociales. Ya, chévere. Gracias, Jennifer. Dos ideas nuevas han salido de este texto. A ver, lo primero, no quiero, digamos, caer en la odiosa tarea de comparar, pero, por ejemplo, esta respuesta me parece una respuesta más auténtica. No es copiar y pegar, es escribir una propia respuesta. Eso es lo que quiero, chicos. Esta clase, ustedes mismos dijeron, es para generar conciencia crítica, es para pensar y escribir lo que uno piensa. No es para copiar y pegar. Eso no sirve. Eso no le sirve a nadie, ni a mí, ni a ustedes, ni a nadie. Eso no tiene sentido. Eso es perder el tiempo. Copiar y pegar es perder el tiempo. Hay que leer los textos y extraer ideas y elaborar opiniones. Dos ideas adicionales nos la plantea Jennifer y su grupo. A ver, la idea esta de que incluir problemas históricamente excluidos. ¿Qué es esto de los problemas históricamente excluidos? Cosas que van quedando por fuera de la agenda política y que los movimientos sociales piensan que hay que ponerlo. Eso resulta interesante. Lo segundo que dice Jennifer es que normalmente los movimientos sociales están vinculados a sectores populares. Esa es la segunda idea que rescato. O sea, más o menos parecería que lo que nos dice es los que se organizan y los que hacen parte de movimientos sociales son los sectores más populares. O sea, parecería ser entonces que los pelucones no se organizan. Los pelucones no tienen movimientos sociales. ¿Qué dicen ustedes? Eso tiene que ver mucho con lo que decíamos hace un rato, ¿no es cierto? Los memes que estamos viendo en redes. Alrededor del tema del problema de Quito hay memes que dicen que ahora los pelucones se organizan para marchar hoy, pero no les mueven sino intereses colectivos, digamos intereses individuales más que intereses colectivos de las mayorías. Entonces, es importante esa reflexión. Yo no digo que necesariamente así, pero me parece que es buena idea para pensar eso, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Pues la gente que se organiza normalmente es la que tiene más necesidades. Grupo 9, ¿qué pusieron? Cuéntenme. Grupo 9. Tengo aquí el listado de los grupos. Si no me dicen, nombra a alguien del grupo 9. Vamos, chicos, ¿quién se anima? ¿Cuál número de pregunta? La primera. La pregunta 1. Vamos a la pregunta 1. Dice, nuestro grupo escribió: los movimientos sociales son organizaciones que a través de mecanismos buscan dar a conocer un objetivo en común. Su rol en la sociedad ayuda a que las personas puedan identificar sus ideales y puedan ser partícipes en el movimiento. Estos movimientos ayudan a construir una democracia participativa, ya que existen diversos movimientos sociales que pueden estar a favor o en contra de un mismo ideal. Y a través de las participaciones activas, estos ideales pueden ser debatidos sin necesidad de un conflicto, en donde cada movimiento social dice abiertamente sus opiniones. Gracias, John. Voy a complementar lo dicho por todos, ¿no es cierto? Todo lo que han dicho nos ayuda, digamos, a ubicar qué es movimiento social. El movimiento social es o la sociedad civil en general es una cosa muy amplia. Si uno se pregunta, ¿cuántas organizaciones sociales hay en este país? ¿Ustedes tienen idea cuántas hay? Un montón, ¿no es cierto? Muchísimas alrededor de todos los ámbitos que se les ocurra, alrededor de, no solo las que hemos nombrado, que son las típicas, alrededor de todo. Por ejemplo, yo pregunto, ¿no es cierto? En el barrio, cuando los vecinos deciden agruparse y formar un comité barrial, ¿eso es una organización social? Sí, ¿no es cierto? Esa organización social tiene el fin de velar por los intereses del barrio. Eso es una organización social ya. Cuando ustedes se conforman como una asociación de escuela o la asociación de la facultad, ¿eso es una organización social? Es una organización social. También es una organización social, ¿no es cierto? Hay múltiples organizaciones sociales de todo el tipo, de todo tamaño. ¿Qué se requiere para ser organización social? Pues nada, ¿no es cierto? Hay organizaciones sociales de hecho, es decir, los ciudadanos nos reunimos y conformamos una asociación, una organización. En algunos casos esto es más informal. Por ejemplo, no sé, los comités barriales normalmente son un tanto más informales. Muchas de las asociaciones también en algunos casos son muy informales, ¿no es cierto? Asociaciones de estudiantes, por ejemplo. En otros casos, otras se adquieren una formación
formalidad mayor, tienen un estatuto, tienen un conjunto de normas, tienen un conjunto de requisitos, tienen procesos electorales más formales, tienen una inscripción ante el Estado ecuatoriano. Los ministerios inscriben organizaciones sociales, ¿no es cierto? Cuando uno hace una organización de la sociedad civil, cuando uno la conforma, la inscribe, va a una notaría, inscribe la directiva, los estatutos, se la presenta al ministerio y en función del ámbito en el que yo intervenga, puedo inscribir. Hay múltiples organizaciones de todo tipo, de todo tamaño. La Constitución nos garantiza el derecho a organizarnos, entonces no hace falta nada para organizarse, solo querer organizarse. Entonces hay múltiples organizaciones. Cuando hablamos ya de organizaciones sociales, claro, ahí podemos hablar, digamos que hay varias de otro tipo. Hemos nombrado algunas a lo largo de esta clase que han tenido un rol más relevante en la historia nacional, y las organizaciones sociales están en múltiples ámbitos. A veces no toda la gente se organiza y hay movimientos sociales, o más bien dicho, hay movimientos ciudadanos, momentos en los que los ciudadanos de forma más o menos autónoma parece que salen a las calles y plantean alguna protesta, que eso ha venido sucediendo especialmente en los últimos años de formas más improvisadas, de formas menos organizadas. Por ejemplo, cuando cayó el gobierno de Lucio Gutiérrez, ¿qué edad tenían ustedes cuando cayó el gobierno de Lucio Gutiérrez en el 2006, 2005, 2006? Imagino que tenían ¿cuántos años? Tenían hace 16 años, tenían muy poca edad, tal vez no se acuerdan, ¿no es cierto? Ese fue un movimiento más ciudadano, así que surgió más o menos de la nada. Hay muchas, a lo largo del mundo, en Europa, en los años de la crisis, hace algunos cuantos años atrás, a través de las redes sociales los ciudadanos comienzan a convocarse, a organizarse y cosas por el estilo. Claro, pero normalmente cuando uno habla de una organización social, de un movimiento social, no habla de esas protestas o de esas acciones tan, ¿cómo decirlo?, tan usuales ahora en tiempos actuales, que no tienen cabeza, que no tienen mucha identidad en términos de un discurso, en términos de una propuesta. Más bien cuando uno habla de movimientos sociales son estructuras que tienen más años, que tienen un tanto de mayor formalidad y que de alguna forma tienen claro unos procesos de discusión, de debate, y construyen consensos y escriben eso en documentos y tienen objetivos mucho más específicos. De eso estamos hablando, ¿no es cierto? No estamos hablando, sobre todo, sin decir que eso no sea interesante, de estas expresiones ciudadanas que tienen más espontaneidad. Estamos hablando de esta lógica de organizarse. Ahora, en función de eso, digamos, a lo largo del mundo tenemos diversas organizaciones. Algunas organizaciones son de carácter nacional, otras son de carácter local, otras llegan a ser redes de carácter internacional porque hay objetivos que se cruzan, y algunas organizaciones participan en organizaciones, en agremiaciones de carácter internacional. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, en el ámbito estudiantil, normalmente la FEWE nacional, la FEPE, sí saben qué es la FEPE, ¿no es cierto? La Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador, a la que ustedes hacen parte, participan de un organismo internacional que se llama la OCLAE, que es la Organización Continental de Estudiantes. Es decir, hay movimientos sociales que van más allá incluso de los espacios nacionales. Bueno, en todo caso, todo lo que ustedes han dicho es cierto, ¿no? Los movimientos sociales son esta posibilidad de que los ciudadanos adquieran una voz, un peso específico ante el Estado, en función de lo que Jennifer me parece que decía, de procurar que el Estado incluya esas demandas ciudadanas en su agenda, en las políticas públicas, cuando necesitan hacerle ver de algunas cosas que el Estado no está viendo, o cuando el Estado toma medidas antipopulares. Entonces las organizaciones buscan formas en las cuales decir al Estado, mire, por ahí no va, párele, por ahí vamos por acá. Entonces no siempre están en el ámbito de la resistencia y en las protestas, ¿no es cierto? Ojo, movimiento social no es igual a una protesta en la calle. Los movimientos sociales tienen diversas formas de hacer efectiva su voz. Una de las clásicas, de las típicas, es la lucha, ¿no es cierto?, en las calles, las protestas en las calles. Pero puede ser que hagan otras cosas. Lo otro que hacen, por ejemplo, cuando nosotros discutíamos la Constitución en el 2008, iban a Montecristi
y planteaban mesas de debate al interior de sus organizaciones, iban con eso al Estado y le planteaban, mire, esto es lo que pelea, eso es lo que necesitamos, eso es lo que vemos, eso es lo que requerimos. Entonces dialogaban con el Estado. En otros casos, algunas organizaciones sociales juegan un rol político, apoyan a X, Y, Z político, en algunos casos han tenido expresiones propias. Por ejemplo, el movimiento indígena en algún momento definió que no bastaba con estos mecanismos de reivindicación y de organización únicamente como movimiento social y plantearon ser un movimiento político. No todas las organizaciones, más bien muy pocas han llegado a influir en el movimiento político. En cambio, hay otros partidos políticos, por ejemplo, que años atrás, seguramente eso pasa menos, han dialogado con las organizaciones sociales, partidos políticos que tienen su base con órganos sociales. Por ejemplo, algo que pasa con el MPD, ¿no es cierto? Sí conocen lo que es el MPD, ¿no es cierto? El MPD que ahora se llama, ¿cómo se llama esta lista 2? No me acuerdo. ¿Cómo se llama el partido ese que tiene el número 2 ahora? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? Sí saben de cuál estoy hablando, lo que antes era el MPD. Unión Nacional, creo que es, o me equivoco. Sí, me parece que es Unión Nacional, tiene razón. Tiene un nombre hace ya varios años, no sé por qué razón, un lapsus no se me vino. Ese movimiento político tiene sus bases en algunos movimientos sociales, en los maestros, en la UNE, que no es el único gremio de los maestros, en la FEWE, en algunas FEWEs, no siempre, en algunos momentos sí, en otros no, en la FESE, que es esta de los secundarios, en algunos momentos sí, en otros no, pero normalmente ellos sí han tenido cierta incidencia con estos gremios, han tenido cierta control de estos gremios. No siempre, pero en buena parte del tiempo de vida de estos gremios. Entonces va cruzando, ¿no es cierto?, estas distintas formas de organización. Unidad Popular, muchas gracias, Eric. Unidad Popular se llama, sí, no sé por qué se nos fue el nombre. Unidad Popular antes se llamaba MPD, desapareció el partido, ahora se llama Unidad Popular, pero ellos han tenido un trabajo de base, ¿no es cierto? Entonces sí, las organizaciones sociales son estas formas en las cuales los ciudadanos se organizan para incluir elementos que no están incluidos en la agenda política, para hacerse escuchar del Estado, para dialogar con el Estado, para frenar el Estado en algunas cosas cuando consideran que eso afecta a sus intereses o los intereses de los ciudadanos. Hay un montón de organizaciones, ¿no es cierto? Los trabajadores están organizados, los estudiantes, las mujeres, y surgen una serie de movimientos sociales nuevos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora, dentro del movimiento, los movimientos ecologistas, hay movimientos de animalistas, movimientos que abogan por la defensa de los derechos de los animales, que tienen ahí una agenda determinada, definida, ¿no es cierto?, de lucha, que son nuevos porque, claro, hace 100 años no existían movimientos en defensa de los animales, ahora los hay, ¿no es cierto? La gente se organiza y tiene ahí elementos alrededor de eso. Y claro, a cada quien le parece que es lo más legítimo luchar. Algunos luchan por unas cosas, otros por otras y otros por otras. Hay diversidad de cosas. Inmensidad de organizaciones sociales de todo tipo en todo el mundo, en función de distintos elementos que les parece que es necesario poner en cuestión. Y claro, las organizaciones sociales no solamente están para dialogar con el Estado, sino también con el resto de la sociedad. Por ejemplo, los movimientos de mujeres, yo que sé, tienen dentro de su agenda también esta intencionalidad de ir difundiendo su pensamiento, su forma de ver el mundo, a lo largo del resto de ciudadanos en general, no solo con el Estado. Es decir, tienen también esta idea de difundir ideas, de difundir debates, de difundir posiciones a sociedad. Entonces también sirven para eso, ¿no es cierto? Como un mecanismo para popularizar, difundir una posición política, una posición social en determinado tema que a ellos les parece relevante, para ir generando conciencia en función de determinado tema. Todo eso hace parte de los movimientos sociales. Entonces, existen diversos, ¿no es cierto? Vamos avanzando a la segunda pregunta. Quisiera que me cuenten, ¿no es cierto? Una pregunta que yo supongo debería inquietarnos un poco, porque yo les pregunto, ¿cuál es el rol del movimiento estudiantil ecuatoriano? ¿Cuál es el rol del movimiento estudiantil universitario? ¿Cuál es el rol del movimiento estudiantil de la Politécnica Nacional?
¿Ustedes consideran que la FEPON, la FEPE, las asociaciones son un movimiento estudiantil? ¿No lo son? ¿Deberían serlo? Yo sé que normalmente a veces los politécnicos estamos muy ocupados estudiando, pero en determinados momentos de la historia nacional, la FEPON, la FEPE, los politécnicos han salido a las calles a protestar cuando, no sé, han ocurrido las caídas de los gobiernos. Los movimientos estudiantiles de varias universidades han salido a las calles a protestar, han tenido diversas iniciativas. En estos últimos años hemos visto eso, en otros años. Yo, ¿por qué les planteé leer esto de Córdoba y por qué les planteé leer esto del 69? Si ustedes ubican, en 1918 en Córdoba se planteó una serie de elementos que son súper relevantes, que cambiaron la universidad en toda América Latina. Un grupo de muchachos, estudiantes argentinos de la universidad, decidieron que las cosas no estaban muy bien, empezaron a protestar con el gobierno, vieron un video alrededor de ustedes de eso, de unos pocos minutos. A lo largo de varios años, este movimiento social en Córdoba empezó a protestar básicamente en función de algunas cosas. Ellos consideraban que la universidad era elitista, que la universidad excluía a la mayoría, que la universidad no tenía una función social, que la universidad no estaba respondiendo a los problemas de su país, etcétera, etcétera. Y reclamaron una serie de cosas, y fruto de esa serie de cosas, hoy por hoy la universidad en América Latina todavía conserva algunos de los principios que en Córdoba se plantearon y que rigen. Por ejemplo, el cogobierno. Sí saben qué es el cogobierno, ¿no es cierto? Yo leía a propósito el otro día en redes sociales en la Politécnica que decían que ahorita ustedes no tienen estudiantes representantes a cogobierno, porque producto de la pandemia no han tenido elecciones, que ya debían haberlas tenido, y producto, digamos, de procesos que se han retrasado, ahorita sus representantes no están yendo, yo no sé qué está pasando. A ustedes les debería interesar más esto que a mí, porque yo no soy estudiante, ustedes lo son. La pregunta es, ¿qué es esto del cogobierno? El cogobierno es el principio que se supone que en la universidad el gobierno es un gobierno compartido. El máximo organismo del gobierno de la universidad, en la nuestra se llama Consejo Politécnico. Ahí están las autoridades, rectores y vicerrectores, pero están también representantes de profesores y están representantes de estudiantes y están representantes de trabajadores. Esos representantes de estudiantes son gente que ustedes eligen y se supone que representan sus intereses, ¿no es cierto? Ahí es donde, en este organismo es donde se decide el futuro de nuestra universidad. La idea del cogobierno, que nace en 1918 con la reforma de Córdoba, es la idea de que no sean los profesores solitos, que no sean las autoridades solitas, que no sea el gobierno sobre todo solito el que decida qué pasa con la universidad. Se supone que la universidad es la cuna del pensamiento. La gente que venimos a la universidad somos gente que viene a una institución en donde lo que debería primar es la libertad de pensamiento. O sea, aquí uno podría decir lo que quiera, ¿no es cierto? Lo que uno considere y discutir con los otros. Y eso tiene que expresarse también en estos espacios de decisión. Y claro, algunos pueden decir, a mí me da igual el gobierno, pero no da igual. Eso fue súper relevante y ha sido súper interesante en función de la conducción de la universidad como un ámbito importante en el desarrollo de una nación, de un país. Y eso viene de Córdoba, no viene antes. Eso que ustedes eligen ahora obedece a que un conjunto de muchachos en Argentina plantearon eso para la Universidad Argentina y el resto de universidades de nuestros países emularon, copiaron, se apropiaron de esos pedidos. Y el que me está escribiendo por el chat de los trabajos lo conversamos luego, porque ahorita estamos en otra cosa, no lo voy a leer ahorita. Vi que me llegó un mensaje, pero luego lo leemos. Entonces, eso viene de esa época, es relevante, ¿no es cierto? ¿Qué más viene de esa época? Esta idea de la autonomía universitaria. ¿Con qué tiene que ver la autonomía? En los años anteriores, en los primeros años de la República, en los primeros años del siglo pasado, los distintos gobiernos colocaban autoridades, cerraban universidades cuando querían, abrían universidades cuando querían, normalmente porque las universidades eran espacios en donde se protestaba contra los gobiernos, la cuna del pensamiento. Entonces, claro, si un gobierno hacía cosas que no estaban bien, la universidad elevaba su voz, y como la voz de la universidad es una voz respetada, reconocida en la sociedad, entonces eso era incómodo para los gobiernos.
entonces, en toda América Latina, incluyendo en el Ecuador, hasta antes del 80, algunos gobiernos cerraban la universidad cuando la universidad decía algo que no les gustaba o quitaban al rector. Se supone que esto de la autonomía universitaria implica que nosotros, la universidad, podemos elegir nuestras autoridades, podemos elegir nuestros programas, podemos elegir nuestras carreras, podemos elegir nuestros temas de investigación. Y eso es importante porque uno tiene que mantener la independencia con los gobiernos. Si mañana hay un gobierno represor, la universidad podría decirlo. Si mañana hay un gobierno que se equivoca, la universidad podría decirlo. Y eso es autonomía. Y eso viene desde Córdoba. Antes no se tenía. Y en algunos momentos luego de Córdoba, a lo largo del siglo pasado, eso ha estado puesto en cuestión. Todavía tenemos problemas en relación con el respeto a la autonomía. Cuando un gobierno no le gusta algo que decimos, de pronto, ahorita, digamos, no tiene la fuerza ni está quite autoridades, eso no lo van a hacer nunca. Lo que sí pueden es dejarnos de dar recursos cuando consideran que nosotros no les caemos simpáticos, ¿no es cierto? Todavía hay otras formas de presionar a la universidad. Pero se supone que es importante pues que la universidad tenga un rol más allá de venir y formar ingenieros. La universidad ha jugado un rol fundamental a lo largo de la historia de nuestros países y eso tiene que ver con esta posibilidad de la autonomía. Hay otro principio que viene de Córdoba que se llama libertad de cátedra. ¿Se ubican qué es eso? La libertad de cátedra tiene que ver con el hecho de que los profesores, nosotros, tenemos la posibilidad de transmitir a los estudiantes también nuestras ideas de forma libre. Es decir, que no haya censura. Porque claro, en otros momentos, no sé si ustedes conocen, en diversos países de América Latina, por ejemplo, en las dictaduras de los 60, de los 70, a muchos profesores y estudiantes y dirigentes universitarios de América Latina, en estos gobiernos, en estas dictaduras, estos gobiernos militares, sobre todo en el Cono Sur, en Chile y Argentina, un montón de profesores y estudiantes fueron perseguidos, en algunos casos fueron por elevar su voz en contra de estos gobiernos. No sé si ustedes conocen, pero en Colombia sigue pasando eso. En Colombia hay un montón de estudiantiles, dirigentes sociales que pueden perder la vida por su rol, digamos, de su rol político y por las cosas que a veces dicen. En Ecuador, por suerte, no hemos llegado a esos extremos, ¿no es cierto? Es decir, aquí no es que está muriendo la gente por decir lo que piensa, me refiero a los líderes sociales. En algunos momentos sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el gobierno de Febres Cordero se habla de algunos casos sonados. Hay el caso de una profesora justamente y algunos desaparecidos producto de esa represión de los gobiernos. Pero en todo caso, esos elementos vienen desde Córdoba. Volviendo, ¿no es cierto? La idea de la libertad de cátedra es que si yo mañana, si esto es un curso de realidad socioeconómica del Ecuador, y si mañana yo voy a decir una vaina en función de lo que yo creo del gobierno actual, del gobierno anterior o del que viene, tengo toda la libertad de hacerlo. Eso es libertad de cátedra. Claro, es mi opinión, ¿no es cierto? Yo pongo a ustedes mi opinión a su consideración. Ustedes pueden opinar distinto, pueden discrepar, pueden decirme que estoy equivocado, de eso se trata. Libertad de cátedra no quiere decir que yo imponga un pensamiento, quiere decir que yo puedo decir lo que quiera con el propósito de forjar esa discusión libre al interior de la universidad. Pero esas son cosas que vienen desde Córdoba y son valiosas. Entonces el movimiento estudiantil ha jugado roles importantes. En 1969, en cambio, en el Estado ecuatoriano, el movimiento estudiantil ecuatoriano planteó esta idea que había que democratizar la universidad y sobre todo los muchachos del colegio y sobre todo en Guayaquil y también los estudiantes de la universidad plantearon que la universidad tenía que dejar de ser elitista, que tenía que abrir las puertas a las clases populares, que las familias chiras también tenían la posibilidad de mandar a sus hijos a la universidad y que el Estado tenía que garantizar ese derecho. Y estos muchachos salieron a la calle a protestar por eso. Y hubo heridos y hubo muertos. Entonces, el hecho de que nosotros gocemos de algunos derechos, como el derecho a estudiar, obedece a una lucha de gente que estuvo atrás y que de alguna forma se la jugó también, ¿no es cierto? Dicho eso, entonces, con toda esa historia, la pregunta es, hoy, en el 2021, ¿qué debería hacer el movimiento estudiantil ecuatoriano? ¿O no debería hacer nada? ¿O no hay nada que hacer porque todo está perfecto? ¿Qué hacemos?
¿Quién me quiere contar qué escribieron, chicos? Hasta ahí me callo. ¿Quién me quiere contar qué escribieron? Están calladitos, pregunto yo. Grupo 1, ¿qué escribieron? Chicos, grupo 1. Sí, profe, yo soy el grupo 1. Dale. Ya, me pusimos actualmente sirven como portavoz de los estudiantes. También son los encargados de presentar de manera responsable los problemas que surjan en las universidades que afectan a nuestra educación y seguridad. Incluso pueden ofrecer alternativas y posibles soluciones a las mismas. Gracias, Ismael. Me parece bien, pero creo que han respondido todavía generalidades. Tienen que representar en los intereses, ante los problemas. ¿Cuáles intereses? ¿Cuáles problemas? ¿Cuáles son los problemas del movimiento estudiantil actualmente, de los estudiantes ecuatorianos actualmente? ¿Cuáles deberían ser? ¿Quién quiere complementar a eso? Está bien, Ismael, pero es súper general, ¿no? Grupo 2. Profe, buenas. Nosotros pusimos que la FEPOM, por ejemplo, debería ayudarnos a que se dé más dinero a los laboratorios para tener más materiales y así poder estudiar mejor. También que haya más plata para la infraestructura, para mejorar las infraestructuras. Entonces, lo que Willy dice es que la FEPOM debería pedir al gobierno, reclamar al gobierno más recursos para la universidad. Willy, solo una discrepancia con lo que dice. Cuando dice la FEPOM debería ayudarnos, es casi como un ente externo. La pregunta es, ¿ustedes son parte de la FEPOM? ¿Ustedes son la FEPOM o no la son? De acuerdo a lo que dice el estatuto de la FEPOM son todos los estudiantes politécnicos. Así que la FEPOM no es alguien que te debería ayudar porque tú eres parte de. No sé si me hago entender. O sea, la reflexión va más bien, claro, uno elige representantes, por eso son mis representantes nomás. O sea, pero por ahí va. Chévere, Willy, gracias. Tenemos hasta ahora algo, ¿no es cierto? Una idea. La FEPOM o el movimiento estudiantil en general, no necesariamente tienen que hablar de la poli, pueden hablar del movimiento estudiantil en general, pero la idea es pensar también con cabeza propia. Pedirle al gobierno más recursos, dice Willy. ¿Qué otra cosa? Grupo 3. Aquí otro asunto, bueno, ese es más actual, de que hay mucha deserción académica actualmente por el tipo de modalidad en la que estamos estudiando. Entonces, ese también sería un asunto a tratarse de cómo evitar esos altos niveles de deserción que se está teniendo ahora en las universidades. A mí me parece, por falta de... A mí me parece súper interesante eso, sí. Y creo que algo de eso se ha hecho a la FEPOM, siendo un poco justo, ¿no? Porque yo recuerdo campaña interesante al inicio de la pandemia, diciendo si te sobra una laptop en tu casa o algo, dónala. No digo que sea todo lo que haya que hacer, sino que ahora, siendo se hizo, porque a mí me llegó esa campaña y dije, qué chévere esta campaña, qué bueno, me parece buena idea pensar en la gente que más necesita. Pero totalmente acertado, Kevin, muchas gracias. Grupo 3, tú eres del grupo 3, Kevin. Según te veo, no eres del grupo 3. De la sala 9, creo que era la sala. Chévere, gracias, Kevin. Grupo 3. André, Andrade, Dayana, John, Joel, Luis, Mayra, cualquiera de ustedes. Tengo los nombres de cada grupo, así que por favor. Y si no, nombro a uno de los 6. Como están muy calladitos, los voy a presionar un poquito. Joel Mero, cuéntame, ¿qué escribieron en tu grupo? Joel Mero. ¿Está presente Joel Mero? Creo que no está Joel Mero.
ha hecho el trabajo y se ha ido. John Mesa. Sí, profe. Aquí estoy. Dale. La pregunta 2, ¿no? Chicos, cuando me vuelven a preguntar sobre la pregunta, tengo la sensación de que estaban en cualquier otro baile. Sí, la pregunta 2. Ya. Por ejemplo, dice, uno de los roles más importantes del movimiento estudiantil de EPN es estar atentos de que se cumplan todos los derechos de cada uno de los estudiantes, que las peticiones sean escuchadas y que se tomen en cuenta cada uno de los problemas que puedan tener. Los retos a los cuales se enfrentarían serían confrontar a un grupo de personas que se encuentren al mando, porque son aquellos los que... Hasta ahí, ¿cuáles derechos? Nuevamente, esto es una generalidad. La FEPON tiene que hacer que cumplan todos los derechos. ¿Cuáles derechos? ¿Cuáles son esos derechos importantes? Puede ser también el derecho a que se cumpla... que los profesores lleguen a tiempo o que los profesores no llegan a tiempo. No, por ejemplo, puede ser eso, que no ocurra eso. O sea, que los profesores hagan bien su trabajo, me parece que es mejor que lleguen a tiempo. Por ejemplo, el otro día escuchaba que en las redes sociales estaban reclamando de un profesor que tenía 3 evaluaciones en 3 semestres malas, ¿no es cierto? ¿Sí vieron ustedes ese sonado caso en el Facebook de las... ¿Sí vieron? No, pero ¿cómo puede ser que yo esté más enterado que ustedes de las cosas que les atañen a ustedes, chicos? Chuta, ahí estamos mal. Lo que más estaba enterado era acerca de un profesor que estaba con casos de acoso hacia estudiantes y todo ese tipo de cosas. Eso estaba más enterado. La otra, ¿saben qué, chicos? Por ejemplo, estas 2 cosas me parece importante. La FEPON también debería estar esto. El acoso debería estar erradicado de cualquier lugar de este país, de este planeta. O sea, no puede ser que haya acoso. O sea, sí, eso es tenaz, ese problema social. Y eso tiene que ser denunciado con nombre y apellido y la gente haga cosa, debería estar fuera de la universidad. Así de sencillo, chicos. Porque eso es un irrespeto al otro ser humano, más allá de la posición que ocupa. Entonces, sí, parece que hay casos de eso, Jonathan. Y esa debería ser también parte de un ambiente digno. Y un ambiente digno es un ambiente en donde prevalezca el respeto. Y parte del respeto es que nadie tenga que ser acosado por nadie. Ni entre pares, ni menos aún cuando haya autoridades. ¿De acuerdo? ¿Qué más, chicos? Gracias, Jonathan. Eso también debería ser parte. Grupo 4, ¿qué me cuentan? Camila, Juliana, Kevin, Ronnie, Sebastián, ¿qué escribieron ustedes? Cuéntenme. Miren, yo esperaría en esto que tiene que ver con ustedes 100 manos, digamos 100, 20 manos levantadas. Como no veo ninguna, les voy a obligar a hablar, porque este es un tema que les atañe a ustedes. ¿Qué creen que debería pasar con el movimiento estudiantil universitario? Grupo 4, Juliana. Dado que no quieren hablar, los voy a ir preguntando, uno por cada grupo. Juliana y luego Andrea. Nosotros pusimos, profe, que es la función del movimiento estudiantil, la FEPOM, que tiene la EPN, es el privilegiar el derecho y beneficio que tienen todos los estudiantes para poder convivir en un estado académico tolerante y habitable, de tal manera que a cada uno de los estudiantes se sienta en confort de estudiar en la unidad pública, tomando en cuenta los recursos socioeconómicos por lo que por lo general cada uno de los estudiantes debe poseer. Sí, chévere, Juliana. Sin embargo, me sigue pareciendo muy general. Cuando ustedes dicen que debería ser un ambiente más tolerante, ¿a qué se refieren? ¿En qué no estamos siendo lo suficientemente tolerantes? ¿O en qué el ambiente es intolerante? ¿A qué se refieren en concreto con un ambiente más tolerante? Juliana. Por ejemplo, la FEPOM puede intervenir cuando los estudiantes son afectados por lo de ahorita de la pandemia de COVID. Ya, pero tú hablas de un ambiente más tolerante. ¿En qué no somos tolerantes? Esa es la pregunta. Como un ambiente de trabajo.
como decía antes en lo del acoso. Chévere. Chicos, de ahora en adelante les voy a pedir que no escriban generalidades, que piensen mejor sus respuestas en los próximos trabajos. Vamos a tener esta dinámica de ahora en adelante. Grupo por grupo vamos a ir contestando. Andrea. Lo que contestamos que, o sea, después del legado de la reforma universitaria de Córdoba, después de los 100 años, la EPN dice que analizó en un foro con la capacitación de expertos de varias universidades. Durante estos foros sirvieron de herramienta para transmitir conocimientos sobre esta reforma. También la posición del movimiento estudiantil actual, primero es priorizar la salud y la educación, mientras no se pueda retomar. Estamos condicionados a la virtualidad. Entonces, garantizar que los docentes y estudiantes se capacitan para que esta modalidad mejore, y también considerando la misión y visión, las organizaciones deben mantener sus objetivos enfocados en mantenerlos. Andrea, intentemos hacer algo, hagamos unas respuestas más cortas, lluvia de ideas. Gracias por tu respuesta, pero intentemos ser más cortos, no leer todo porque siento que están contestando generalidades. En concreto, ¿qué? Andrea dice garantizar las condiciones de salud y educación y garantizar el acceso en tiempos de pandemia. Un poco difícil me parece pedirle eso a la FEPOM. Me parece que es un tema más institucional o más del Estado que de la FEPOM. Pero bueno, está bien. Siguiente grupo, grupo 5. Doménica, Gabriela, Jonathan, Kevin, Solís, María Arce, Samantha Aldaz. ¿Qué pusieron? María Arce, cuéntame. María Arce, ¿estás presente? Parece que no está. Hay algunos chicos que están saliendo. Voy a hacer lo siguiente, chicos. A quien contesta y no está, entonces no le voy a poner la nota de exposición en hoy adelante, ¿ya? Porque la clase no termina cuando acaba el trabajo grupal. Vamos con el siguiente. Grupo 6. Profe, yo soy del grupo 5. ¿Le puedo responder tal vez a esa pregunta? Ya había mencionado también la parte del acoso. Y como grupo igual colocamos otros ejemplos que era acerca de la defensa de los derechos estudiantiles en general, pero podemos hablar acerca de velar, o sea, por egresar y titularnos sin discriminación, conforme a los méritos académicos. También tener acceso a los medios y recursos adecuados, también libertad de expresión y pues bueno, eso entre otros. Y también dice, así también por un espíritu libertario que lucha por las reivindicaciones sociales en busca de hacer cumplir la justicia y la equidad. Pues, como compañeros y entre la comunidad politécnica misma. Chévere. Gracias, chicos. Voy a hacer una para ahí. Por ejemplo, cuando yo pienso en esto, digo, a ver, a veces los estudiantes dicen que de pronto hay algunas limitaciones en el empleo. ¿No deberían acaso ustedes y sus gremios estar preocupados porque el Estado ecuatoriano, la institución en donde ustedes estudian, les ofrezcan carreras más pertinentes con las necesidades sociales, con las necesidades de la economía, para que tengan más trabajo, más posibilidades de trabajo en el futuro, por ejemplo? Se me ocurre. ¿No debería ser parte de la agenda de los estudiantes organizados? Digo, ¿no? Porque si yo fuera estudiante estaría preocupado por si voy a tener trabajo o no cuando me gradúe. Entonces me estaría preguntando si las carreras que me ofrece mi universidad son las que me van a garantizar mayores posibilidades del empleo. Lo otro que yo debería preguntarme, ¿me están formando bien? ¿Las capacidades técnicas están bien? Y lo otro que el mundo actual requiere, lo que se dice como habilidades blandas, ¿no deberían estar ustedes preocupados de eso, por ejemplo? Digo, ¿no? Si yo fuera estudiante estaría preocupado de eso. Miren, una reflexión final, ¿no? Parecería que en general, a ratos, el movimiento estudiantil ecuatoriano y los gremios estudiantiles, no hablo de la poli, hablo en general, están súper preocupados por, no sé, a veces se ve en las universidades, cuando yo era estudiante, en muchas universidades privadas era típico que la agenda del
la federación o de la asociación era el baile, y eso está bien, pero eso no nos cambia la vida, eso no es suficiente. Hay otros elementos que también hacen parte de. Ahí les dejo la tarea nada más porque creo que es importante. Avancemos, chicos, con la última pregunta. Nos quedan unos pocos minutos. Una preguntita. Claro. Y antes del Estado daba a las universidades su rector, su vicerrector, o desde siempre han sido igual de autónomas las universidades públicas. No, Willy, no siempre han sido autónomas. Cuando la Universidad Ecuatoriana nació, primero, a ver, la Universidad Ecuatoriana nació como una universidad colonial, ¿no es cierto? Nació antes de la República. Luego, en la época de Simón Bolívar, Bolívar hizo 3 universidades, lo que hoy se conocería como Universidad Central. Y luego fueron apareciendo a lo largo de los años algunas universidades. De inicio, las universidades las autoridades eran impuestas por los gobiernos. Más o menos, hagan de cuenta ver lo que pasó con Correa. Correa creó 4 nuevas universidades. ¿Quién puso las autoridades de esas universidades? El gobierno. Entonces, claro, cuando las universidades nacen, pero luego la comunidad va tomando sentido y dice, no, la universidad por principio debería ser autónoma, ¿no es cierto? Para que pueda, digamos, marcar distancia con los gobiernos, con todos los gobiernos, con los de derecha, con la izquierda, con los buenos, con los malos, con todos. Nuestro rol debería ser otro. Entonces, Willy, sí, efectivamente, a lo largo de la historia de la universidad, hasta años recientes, han habido gobiernos que han querido imponer rectores universitarios, desde luego. Profe, una última pregunta. Y si, por ejemplo, yo mañana me decido a estudiar biotecnología y como no hay en la poli, entonces me sirvo como miembro de la FEPOM para poder, no sé, pedirle a la rectora, por ejemplo, de que pueda crear una facultad así. O sea, yo lo que creo es que, Willy, eso es complejo, pero creo que hay que empezar. A ver, si a mí me preguntas, yo lo que haría, digamos, en sus zapatos es, primero, si Willy va solito, seguramente no le hacen caso, pero si Willy va con todos sus compañeros de su asociación, con los de su curso, con la FEPOM, y plantean una discusión que podría ser más relevante. Cuando uno va a discutir con la autoridad, tiene que tener argumentos, ¿no es cierto? Los argumentos pueden ser, mire, de acuerdo a este ranking y a este otro y a estos estudios, hemos visto que la biotecnología es una de las carreras del futuro, entonces la biotecnología debería ser. Por otro lado, nuestro país tiene estos otros elementos. Por otro lado, entonces queremos esto. Por eso creemos que es importante tener una carrera de biotecnología. Y a diferencia de lo que ha pasado antes y lo que ha pasado siempre, que las carreras se crean en función de lo que algunos profesores creen, esta vez queremos crear una carrera también con la participación de los estudiantes. Así que les vamos a proponer que conjuntamente los estudiantes y los profesores hagamos una carrera en biotecnología. A mí me parece súper interesante, Willy, eso. Si yo fuera el rector y me propusieran eso los estudiantes, diría, qué chévere, qué alhaja, qué bonita esta posición de los estudiantes que no están preocupados, digamos, solamente por las cosas del día a día, están preocupados por el futuro. Entonces, a mí me parece interesante. Lo que te digo es que no tengo una respuesta. Puede ser que a la rectora le parezca igual de interesante, puede ser que le parezca atrevido, no sé. Pero en cualquier caso, me parece fundamental esa discusión. Deberíamos estarnos preguntando, ¿cuáles son las necesidades productivas del futuro de nuestro país? ¿Hacia dónde avanza nuestro país? ¿Hacia dónde avanza el mundo? ¿Cuáles son las carreras que el mundo y que el país requieren? Y en función de eso deberíamos pensar nuestras carreras. Y si eso no viene de los profesores, de las autoridades, está bien que venga de los estudiantes. Acá, chicos, en la universidad, a diferencia del colegio, en el colegio a uno le tratan como que fuera un menor de edad, primero porque es un menor de edad, ¿no es cierto? Todavía. Pero acá ya no somos menores de edad, acá todos somos adultos que estamos en la posibilidad de tener un diálogo como iguales. Eso es cogobierno, Willy. La posibilidad de que todos estamos en la misma capacidad de opinar sobre cuál debe ser el futuro de nuestra universidad, indistintamente el rol que ocupemos, si somos profesores o somos estudiantes. Ahora siempre, como en cualquier cosa, es mejor organizarse.
Si uno va solito, pues una golondrina no hace verano, solito a uno no le paran bola. Entonces hay que darse tiempo para eso, pero eso implica un nivel de responsabilidad también, implica estudiar el tema, incursionarse en el tema. Pero a mí me parece súper interesante. Deberíamos plantearlo. O sea, si a ustedes les parece que hay que empezar esa discusión. A mí me parece fundamental. Gracias, profe. Chicos, no sé si hay alguna otra. Miren, ya se nos acaba el tiempo, ese es el problema, ya no nos va a dar tiempo para nada más. En todo caso, quizás para cerrar con lo último, ¿no es cierto? Hay un cuadrito que no lo hemos revisado, pero miren, en cualquier caso, solo para hacer un resumen, ¿no es cierto? Cuando uno festeja el 1 de mayo, cuando uno recuerda el 1 de mayo, este día de asueto, de vacación, está recordando que un grupo de trabajadores en Chicago se organizó en la posibilidad de tener condiciones más favorables del trabajo. Si uno revisa la historia de lo que ha sido las relaciones de empleo en la lógica desde la revolución industrial hasta acá, pues años atrás los trabajadores tenían 12, 14 horas de trabajo, condiciones complejísimas de trabajo, y gracias a que la gente se organiza tenemos ahora mejores condiciones, 8 horas, vacaciones, salarios más o menos dignos, pero todavía en el mundo hay un montón de gente que no tiene las mismas condiciones, y aquí mismo hay gente que no tiene las mismas condiciones. Entonces, claro, las reivindicaciones del movimiento estudiantil siempre estarán hacia mayores derechos de los trabajadores. Eso implica salarios, implica beneficios de ley, implica una serie de otras cosas que a lo mejor no están puestas en la agenda, pero hay un montón de cosas que se pueden y se tienen que ir haciendo. Implica mayores capacitaciones, implica seguridad laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo fila de etcétera. Cuando hablamos del movimiento indígena, el movimiento indígena surge, tiene el punto más fuerte es en los 90. Si uno se fija en la historia de los movimientos sociales de América Latina, la CONAIE en algún momento llegó a ser reconocida posiblemente como el movimiento social más importante de toda América Latina. Y en los 90, la CONAIE planteó un conjunto de reivindicaciones, sobre todo en esta lógica del Estado plurinacional, la interculturalidad, que implica el reconocimiento de las diferencias, ¿no es cierto? Que implica, por ejemplo, el derecho a educarte en tu propio idioma, bajo tu propia cultura, el espacio, por ejemplo, a elementos como la justicia indígena, que no es igual a darle de ortigazos a aquel que cometa algo reñido con la ley. Isa lo explica bien en su entrevista, ¿no es cierto? La justicia indígena tiene toda esta concepción, digamos, de recuperar el estado natural, de reivindicar al ser humano, de recuperarlo, de volverlo a colocar, digamos, en un comportamiento armónico. Es súper más profundo esto de la justicia indígena que darle de bañarle con el agua fría y darle de ortigazos a quien se equivoca, a quien comete un delito. En cualquier caso, el movimiento indígena también ha sido relevante porque en los 90 fue seguramente el protagonista más fuerte de toda la lucha en contra de la privatización de las empresas públicas, ellos junto con varias de las empresas de trabajadores públicos. Es decir, si no hubiese movimiento indígena tan fuerte en los 90, seguramente varias de las empresas podrían haber sido privatizadas. Por otro lado está el movimiento ambiental, ¿no es cierto? Cada vez es más gente la que plantea que el modelo de desarrollo de nuestro planeta no da más y que es importante, digamos, asumir un rol en defensa de la vida, del planeta, de los animales, del agua, etcétera, etcétera. Y hay gente organizada alrededor de eso. Por otro lado está el movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres es súper relevante en un montón de cosas. Nace en varios lados del mundo como el derecho a voto, lo que algún rato les decía las sufragistas, ¿no es cierto? Miren, en Netflix, por ejemplo, hay una película súper interesante, Las sufragistas, que relata cómo las mujeres comienzan a organizarse en función de la necesidad del derecho a votar. Pero hay una serie de otras reivindicaciones en función de... bueno, no hay un movimiento de mujeres, pero hay varias cosas ahí colocadas en la agenda. Por un lado, todo el tema de la violencia contra la mujer, ¿no es cierto? Es indudable que vivimos en una sociedad que tiene un montón de rasgos súper machistas. Es indudable que la violencia de hombres hacia mujeres es mayor que al revés y que hemos construido relaciones inequitativas por condiciones de sexo, ¿no es cierto? De ser hombre o mujer.
Es indudable que la violencia intrafamiliar, por ejemplo, que era entendida como un problema privado, cada vez sale más a la palestra pública porque no podemos naturalizar que un hombre maltrate a una mujer solamente por la condición de ser mujer. Y eso era muy común en las en las antiguas generaciones, ¿no es cierto? Nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, era muy común, digamos, yo que sé, el maltrato dentro del hogar hacia la mujer por las condiciones de sexo. Y eso todavía hay rezagos que se mantienen en las nuevas generaciones. Yo que sé, hay reivindicaciones alrededor del uso del cuerpo, de temas del aborto en otros grupos de mujeres. Hay un montón de perspectivas. En el movimiento LGBTI hay movilizaciones alrededor, por ejemplo, del reconocimiento a el matrimonio igualitario, ¿no es cierto? Esta posibilidad de que las parejas conformadas por dos seres humanos del mismo sexo puedan tener los mismos derechos de las parejas tradicionales, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces eso me parece súper relevante, ¿no es cierto? Y así podemos ubicar una serie de movimientos sociales que están ampliando, digamos, esta posibilidad de tener mayores respuestas a lo que consideran derechos vulnerados o lo que consideran elementos que no están siendo atendidos, escuchados o contemplados por las estructuras políticas de nuestra sociedad, del Estado u otras. Entonces, bueno, dado que no nos queda tiempo, podemos ir acabando ahí. La idea era discutir esto más a profundidad con ustedes, pero no nos queda tiempo. No sé, chicos, si alguien quiere decir algo adicional. En cualquier caso, ¿cuál es la moraleja? Yo podría hacer una pregunta, pero mejor no le voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes están? Y hay movimientos sociales de otro tipo, ¿no es cierto? Habla, no sé, gente que está organizada alrededor de la cultura. Por ejemplo, el movimiento rockero es fundamental, ha sido fundamental en la sociedad ecuatoriana. También he conocido yo jóvenes organizados alrededor digamos, de las culturas urbanas. Y así podemos tener múltiples organizaciones sociales de múltiple tipo. La pregunta es, si yo preguntaría, por ejemplo, una encuesta, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes hacen parte de alguna organización social hoy por hoy? ¿Cuántos de ustedes son miembros activos de alguna organización social? Seguramente la mayoría me diría que de ninguno. Entonces, la pregunta es si uno debería ser parte de esas organizaciones gremiales. Otro tipo de organizaciones gremiales son los colegios de profesionales, ¿no es cierto? También es una organización social, es una organización gremial. Cuando uno se gradúa de ingeniero electrónico, de abogado, de médico, también hay gremios de profesionales que tienen varias, ¿cómo decirlo? Varias funciones. Una de ellas en algún momento fue darte algún reconocimiento, alguna licencia para el libre ejercicio de la profesión. Eso ya no existe, ¿no es cierto? Correa eliminó eso. Pero, por ejemplo, antes, si tú eras, yo que sé, arquitecto, y si no estabas inscrito en el colegio de arquitectos, no podías ejercer tu profesión. Será casi obligatorio inscribirte. Luego se planteó que no, que pues eso no era necesario porque ya quien te daba el aval para que tú ejerces tu profesión era la universidad, que es el título, no necesitabas otro aval de nadie. Entonces se eliminó eso. Sin embargo, los gremios de profesionales también están organizados en función de algunos elementos propios de su gremio y algunos elementos propios de, yo que sé, de esta necesidad de interlocutar con el Estado. Por ejemplo, los gremios de constructores, por decir algo. Le están diciendo al Estado, vea los contratos, parece ser que, digamos, hay elementos que no están bien, hay elementos, yo qué sé, de corrupción, de contratos bajo dedo, de coimas, etcétera, etcétera, o hay elementos normativos en los cuales ustedes se están equivocando y nosotros, como somos los que sabemos, vamos a ayudar. Si la gente se organiza en función desde sus intereses individuales, grupales, dialogar con el resto de la sociedad, con el Estado, que es representante de la sociedad, en función de ir buscando soluciones y respuestas a estas cosas que no están muy bien. Entonces, claro, hay diversas formas de organizarse en todos los ámbitos. Yo lo único que creo es que es buena idea que una sociedad más democrática, que una sociedad más activa, que una sociedad con menos problemas, también tiene que ver con ciudadanos más organizados, con ciudadanos que estén conscientes de sus problemas, que hagan parte de espacios
en la posibilidad de pues tener una voz más fuerte en función de la respuesta a esas necesidades. Claro, también alrededor de los organismos, de los movimientos sociales, existe el problema de lo que hablábamos la vez pasada, ¿no es cierto? El fantasma de que todos los políticos son malos y que todos los políticos son deshonestos. También en los gremios, en los colegios de profesionales, en los gremios de obreros, etcétera, etcétera, hay individuos diciendo que sus dirigentes han usado ese cargo de representación para beneficio personal. Entonces, nuevamente, hay cómo minimizar eso con una participación más activa de los que hacemos parte de esos espacios, que es lo mismo que decíamos hace días de la FEPON, ¿no es cierto? Ahora en la FEPON hay, digamos, rumores de que hubo no sé qué dineros que no estaban tan claros, de que hay una sola lista y que no sé qué. O sea, la posibilidad de que esas cosas estén mejor tiene que ver con el hecho de que nos involucremos, y la posibilidad de una sociedad más justa, más linda, con menos problemas, pasa por ciudadanos organizados, no solo por partidos políticos. Entonces, bueno, eso, chicos, hasta ahí porque se nos va el tiempo, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo adicional y si no, pues vamos a cortar ahí.